Hola, mi nombre es Diego Velázquez. Soy estudiante del ENEF y quiero hacer este video de manera educativa para explicarles mis experiencias de cómo fue mis jornadas. Antes de hablar de las jornadas, creo que tenemos que entrar un poco en contexto. Primero hay que saber lo que son los contextos sociales, ¿no? Podemos empezar por lo urbano, que la urbana se refiere a un contexto citadino, donde está rodeado de edificios, de carreteras, de calles, avenidas, de todo, una ciudad, ¿no? Normalmente este tipo de sitios es muy concurrido y tienen cierta tasa alta económica. Podemos pasar también al urbano marginado, que es donde yo vivo. Esto se refiere a las pequeñas colonias o ciudades fuera de la ciudad principal. Por ejemplo, la ciudad principal, lo que sería un contexto urbano sería Villahermosa. Y aquí, por ejemplo, Parrilla York. Sería un contexto urbano marginado, ya que está en las limitaciones y lejos, ¿no?, de la ciudad principal. Podemos seguir con la rural. Rural se refiere a estos pueblos que están muy lejos de las ciudades, como puede ser Tambulté de las Sabanas. No tengo como que un ejemplo claro. Puede ser también Nacajuca. Hay un pueblo en Nacajuca. Los pueblos rurales estos se refieren a pueblos campesinos con recursos limitados. Podemos pasar a el contexto indígena, que estos se pueden identificar por un tipo de lengua diferente, normalmente nativa, y con una infraestructura, más que una infraestructura descuidada, ¿no? Normalmente estos se solventan de los recursos que ellos mismos producen y se especializan más que nada en ganadería, en cultivos, arriendas. Bien, sabiendo todo esto, podemos pasar a mi primera visita. Yo y mi equipo, conformado por Sanata, Nelo, Axel y Dachen, fuimos a Escuela de Símbolos Patrios. Está ubicada en Infoiste 2 para ser más concretos, cerca de Plaza Altabrisa. Valga la redundancia, nosotros no conocíamos ese lugar. Al momento de entrar, vimos el entorno y el entorno estaba muy descuidado, muy descuidado. Humedad, heces y orines de animales, basura, la infraestructura como los faroles. Algunos faroles no tenían focos. No sabíamos por qué estaba tan descuidada estando en la ciudad, y más en una zona tan transitada. Bueno, no se nos hizo raro, pero teníamos que entrar. Así que al momento de llegar a la entrada, nos dimos cuenta que la escuela era bastante chica. Tenía un salón por grado, era primaria. Tenía un salón para primero, uno para segundo, uno para tercero, uno para cuarto, uno para quinto y uno para sexto. Tenía una bodega, tenía una biblioteca y también tenía la dirección, unos comedores, patio pedagógico. Pero el patio pedagógico no es como que sea muy grande, ¿no? A todo esto, la experiencia que tuvimos ahí fue algo agradable. Por mi parte, no tanto.
Más que nada por el, el cómo trataban a los niños ahí. Sí habían maestros que se interesaban en cómo se comportaban los niños, pero había maestros que literalmente no les importaba y hasta incluso eran agresivos con ellos. Yo la primera vez que entré al salón, entré a sexto a hacer unas anotaciones y a hacer una entrevista con la maestra. A todo esto, todos llevábamos una guía que teníamos que realizar para poder terminar nuestras observaciones. Al momento de entrar y estando ahí, haciéndole la entrevista a la maestra, pude notar que la maestra era bastante agresiva con los niños. Les gritaba, incluso les amenazaba con una tablita de comportamiento, que si no hacían tal cosa o si se portaban mal los iba a bajar y así. Bueno, a mí no, o sea, yo no soy maestra de primaria, pero no creo que así se lleve una educación. Ya terminando mis anotaciones, me tocó darle la entrevista al director, que la verdad muy amable. El primer día no llegó, digo, a lo mejor tuvo un percance, no, pero de los 3 días el primero no llegó. Ya el segundo día me tocó hacerle la entrevista y sí vi que había muchos problemas en el entorno, más que nada con los padres de los niños, porque algunos padres no estaban ni interesados en lo que hacían sus hijos en la institución. Los dejaban como que ahí, arréglatelas, ¿no? No participaban en los eventos cívicos. Normalmente se sentían apáticos a participar mediante la escuela, incluso a comprar material necesario. También al momento de ver las instalaciones estaban algo descuidadas. No es como que sea la mejor escuela del mundo. Digo, el patio pedagógico estaba muy desgastado. El almacén sí estaba ordenado, pero se veía bastante descuidado. Incluso la oficina del director tenía como que húmedo ahí en las esquinas y se veía horrible. A todo esto no contaban ni con cámaras de seguridad como para andar vigilando a los niños. Eso sí, tenían internet gratis, y era súper bueno, 10 de 10. También ahí las maestras nos pidieron ayuda para hacer un altar de muertos. Es la primera vez que interactúo en un trabajo como este y la verdad pues me llena mucho de aprendizaje, ¿no? Porque pues es lo que le toca a las maestras de primaria en su día a día. Al final y al cabo, llegando al tercer día, ya estábamos libres, habíamos terminado la guía y ya solo nos quedaba terminar unos adornos para el Día de Muertos, ya para poder irnos. Quiero aclarar, bueno, quiero contar una pequeña anécdota. Esto no lo debería estar contando, Sanata me va a matar, pero un día saliendo de la escuela, ya casi en la salida del fraccionamiento, entra una van, ¿no? De esas escuelas públicas que rentan la van, ¿no? Creo que era de la técnica, algo así. Bueno, se metió a la colonia y al momento en el que pasó delante de nosotros, unas chavas le gritaron a Sanata: "Hola, hola". Fue muy cagado en ese momento porque incluso Sanata le dio pena el que lo saludaran, ¿no? Y empezamos a bromearles y
las conocía o algo así. ¿Cómo crees eso? Nos reímos mucho. Dejando de lado eso, podemos empezar con la jornada más enriquecedora que he tenido, que ha sido en el contexto rural. A nosotros nos tocó una escuela en Nacajuca. Al llegar ahí, que es un trayecto largo y algo enrevesado, tratar de llegar desde Villahermosa, porque todavía tienes que agarrar un taxi específico en un lugar donde todo el mundo te dice que vayas a otro lado. Y bueno, a mí me tocó así, que tuve que agarrar un taxi a las 6 de la mañana cuando había llegado ahí a las 4. No sé. El caso es que el llegar desde Villahermosa está muy pesado. Yo incluso me dormí en el camino. Al momento de llegar, vimos que esta escuela era más grande. Tenía más cosas. Tenía incluso más salones. Me sorprendió mucho, irónicamente, ¿no? Me causó gracia, ¿no? Que la escuela urbana fuera más pequeña y tuviera menos salones que la rural. Estaba como que más adornado, o sea, más grande. No sé, era espectacular. A mí me gustó mucho esa escuela. Tenía una cafetería y comedores y comedores así, de que bien hechos. Al momento de llegar ahí, nos presentamos con el maestro él es el maestro de educación física de esa institución, y nos explicó cómo estaba el rollo y cómo nos íbamos a organizar, porque hasta eso incluso estaba a fecha próxima un evento y nosotros solo íbamos a estar 2 días ahí, y el día de mañana iba a ser el evento. Pues tuvimos que apurarnos con nuestra guía y vimos muchas cosas, tanto como que en los salones tienen su propio internet, de que hay pantallas en los salones, de que la bodega está más grande y más variada que la rural. Todo estaba más espaciado, no había ni un rastro de humedad y todo estaba bien cuidado. 10 de 10. Excelente servicio, una maravilla. Incluso estaban los maestros haciendo coreografías, y hasta eso, los maestros que estaban haciendo coreografías con canciones de Zuno. What? ¿Qué? What? Zuno, o sea, ni la urbana que usaba canciones de reggaetón para poner a hacer educación física a los niños. Aquí, Zuno, inteligencia artificial. A mí me voló la cabeza. Ya estando ahí, lo que más se daba a notar era la enseñanza de los maestros y cómo eran muy comprensivos con los niños. Incluso el maestro, aparte de tener como que un aspecto firme, era como que muy amable con los niños. Y la verdad, los niños lo querían, lo amaban. Ahora aquí viene. ¿Por qué digo que fue la visita más enriquecedora? Porque me hizo entender que no importa el contexto, tú no sabes cómo va a ser una escuela. Así como en la rural puede ser miles de veces mejor que en la urbana, así como la urbana puede ser miles de veces mejor que la rural. Y ni siquiera vimos marginada, y ni siquiera vimos indígena. O sea, no me quiero ni imaginar si, por lo que vi, la rural estaba mejor que la urbana. Yo pienso que la indígena ya está usando androides, ¿no? Fue enriquecedora porque hicimos actividades de educación física.
no un altar. Eh, Hicimos un circuito donde se enseñaba a los niños el plato del buen comer. Eso es enseñanza. Eso es lo que deberían aprender los maestros de la símbolos patrios. Eso es ser maestro de educación física. Completamente cine, hermanos. Estando ahí estuvo muy entretenido. De hecho, nos la pasamos muy bien. Lo que sí es que el pueblo en sí es como que algo hostil a los habitantes o turistas, porque incluso a unos amigos los quisieron transear, ¿no? Y tratar de llegar a ciertos lugares tenías que saber por dónde moverte, porque si no te iba a dejar en un lugar nada que ver. Ahora, vamos con el análisis FODA. Tenemos urbano marginal, rural, indígena. De esas 4, solo visitamos 2. No puedo dar un análisis FODA súper acertado, pero puedo dar a entender que la urbana, sus oportunidades son en la infraestructura, en la economía, el cómo se puede aprovechar para avanzar mucho en la enseñanza. De la urbana marginal puede ser la dedicación de los maestros, puede ser las clases flexibles, puede ser incluso la demanda en maestros, porque aquí en la zona donde yo vivo, muchas escuelas están solicitando maestros porque no les da abasto. De la rural podría decir que son, algunos son de mente abierta y están puestos a probar cosas nuevas, ¿no? Cosas como la inteligencia artificial en las canciones, más apoyo ante el gobierno y más que nada que todos se conocen, porque sí, en un pueblo rural todos se conocen, todos. De la indígena no puedo decir mucho. Puedo decir que sus oportunidades son el hablar otra lengua y la enseñanza de trabajos como puede ser la agricultura, o puede ser la ganadería, o puede ser incluso el manejo de máquinas, ¿no? Hablando de las debilidades de la urbana flaquea bastante en que son muy de mente cerrada. No están dispuestos a probar cosas nuevas, son más de lo que me funciona y ya. No se arriesgan y la verdad eso les cuesta más, ¿no? El cómo tienen a veces descuidadas las escuelas, porque incluso aunque tú vayas a un colegio, en los colegios tú puedes ver zonas donde pasa la humedad, donde la infraestructura está muy mal cuidada. Que la urbana, por ser repleta de edificios, el hacer una escuela grande es complicado, aparte de que es muy costoso. De la urbana marginal podríamos decir que sus debilidades son que están
algo retiradas de la ciudad, como para contarse como urbano. El clima, incluso, porque al estar en las limitaciones, normalmente eh, les pega más lo que es el clima, ¿no? Aparte de que los mosquitos, insectos, plagas, o sea, están muy predilectos a cultivar plagas si no se hay una buena sanitización o preservación de la infraestructura. De la rural, las debilidades de la rural diría yo que no es muy, no es como que muy agradable con los nuevos, porque como todos se conocen, todos saben quién es quién, que llega alguien nuevo, es como, espérate, eres nuevo, no quiero saber nada de ti hasta que no me demuestres que eres buena persona. Eso. Que a veces el traslado llega a ser muy pesado y que sí pueden llegar a tener el apoyo del gobierno, pero llega a ser muy pocas veces. Muy pocas veces. Las debilidades del indígena es que normalmente su infraestructura económica es baja, muy baja. Estamos hablando de gente que vive en casas de aluminio o de madera, ¿no? O, o este, o cerca de los sembradíos de milpa y así. Gente muy vulnerable a desastres, a emergencias, y que para el traslado y la comunicación es, me imagino que muy difícil, ¿no? En las fortalezas de la urbana es que está muy poblado y que llega a ser muy fácil tratar de encajar con las demás personas, ¿no? También, al ser muy transitada el contexto urbano, llega a ser incluso mejor para los maestros porque hay más movimiento, hay más traslados. También la infraestructura es económicamente alta normalmente, así que pues las escuelas normalmente, los colegios, por así decirlo, tienen un mayor nivel de calidad en cuanto a sus instalaciones, ¿no? En la marginada rural podría ser la obtención de trabajo, ¿no? Incluso podría decir que una de sus fortalezas sería la predisposición a hacer colegios, porque como normalmente hay mucho espacio para construir, normalmente hay colegios grandes, ¿no? Que toman parte del paisaje y se establecen ahí, como la Yudi o la Nicanor, y que a veces la educación llega a ser de muy buena calidad, como en la Colossia. De la rural, las fortalezas de la rural, aparte de ser muy abiertos de mente, el apoyo del gobierno, la rural es muy trabajadora y muy dedicada a lo que hace, ¿no? Es de que si yo soy maestro, voy a ser el mejor maestro, ¿no? Y enseñan de manera súper bien, ¿no? Tienen esa dedicación, esa pasión para la enseñanza, para hacer el trabajo bien, ¿no? De la indígena, una fortaleza podría ser que al ser marginado, normalmente la delincuencia ahí es casi nula, porque pues todos se conocen, casi todos son familia. Y y lo que abunda ya es la producción, ¿no? Al ser normalmente
un pueblo productor. Hay como que el entorno hay donde abastecerse. En sus amenazas, la amenaza de la urbana es el descuido. El descuido de sus instalaciones llega a ser muy, muy horrible. El cómo a veces el gobierno o incluso los mismos directores de las instituciones no les presta atención para nada a cómo están sus instalaciones. Un buen ejemplo de esto sería la Melanie Klein, que yo estudié ahí, pero a veces sus instalaciones eran horribles, los baños horribles. Los grifos a veces no tenían agua y para ir al baño a veces tenías que usar una cubeta, ¿no? Porque no había agua. Una amenaza de la marginada, la delincuencia. Normalmente en estos lugares, al ser un poco estar en los límites, ¿no?, de las ciudades, normalmente aquí habita la gente que no quiero decir mala, pero que anda metida en cosas ilícitas, ¿no? No yéndonos muy para acá, por esta zona hubo quemazón de carros por el pelón de playas. O sea, imagínense. También otra amenaza podría ser las plagas, que cunde mucho las plagas, cunde mucho. Entonces, si no se cuidan bien las instalaciones, podrías tener un problema de plagas y eso conlleva enfermedades y eso es una catástrofe. De la rural, una amenaza de la rural podría ser el que en algunas instituciones no se le preste la atención posible para el gobierno o el apoyo posible para el gobierno, y ese tipo de instituciones normalmente llega a cerrar, ¿no? O llega a suspender sus actividades permanentemente por falta de dinero o porque sus instalaciones dejaron de funcionar o porque incluso dejaron de ser viables, ¿no? De la indígena, una amenaza de la indígena podría ser la ignorancia y el desconocimiento de la gente, que podría, o sea, la gente de fuera podría llegar a como estafar a ese tipo de gentes, y pues llega a ser muy triste el ver cómo le sacan dinero a gente que, o sea, se esfuerza mucho por tener lo que tiene, ¿no? Hablando un poquito más de los 3 grados que les dio a los demás equipos, porque a nosotros nos tocó primaria full. No nos tocó preescolar ni secundaria, pero a los demás de mi equipo sí. Y por las anécdotas y cosas que me cuentan, podría decir que el preescolar llega a ser relajante hasta cierto punto, porque a veces los niños, como ven que eres nuevo o que te dicen profe de educación física y ellos aman hacer educación física, normalmente se acercan a ti y tratan de tocarte y que los saludes, y tú realmente no puedes hacer nada, ¿no? Tienes que estar con las manos así o incluso se pueden dar malinterpretaciones por parte de ti mismo como educador físico, solo por tratar de ayudar a un niño, ¿no? En la primaria, digo, es también, pero no es tanto, porque ya los niños están más cohibidos, ya no se acercan tanto a uno, ¿no? Son más de saber quién eres, ¿no? Aprender a saber quién eres. Digo, sí, hubo un par de ocasiones donde a mis compañeros e incluso a mí nos acosaron,
pero pues son cosas de educación en los niños, no puedo culparlos. De la secundaria, por lo que he oído, sí llega a ser entretenida porque pues ya son chavos más grandes y y el tipo de enseñanza ya es más como que formado más a nosotros, ¿no? O sea, que se acerca más a la enseñanza de nosotros y aparte de que son muy cooperativos al momento de hacer cosas, ¿no? Eso sí, llega a ser un poco peligroso porque ellos sí se te acercan con malicia para hacerte cosas. Reflexionando más sobre el tema, me he estado dando cuenta que realmente uno no sabe, ¿no? En dónde está metido en cuanto educacionalmente y a las instituciones, porque en algunas llega a ser eh, muy bueno, como en la rural, o muy malo, como en la urbana. Como que tuvimos esas dos caras de la moneda, ¿no? Para nosotros fue muy enriquecedor, para mí incluso, porque aprendimos mucho de lo que viene siendo el trabajo que es afuera. Aparte de lo que te enseñan, el saber cómo es afuera, ¿no? El modus operandi, el cómo se lleva la gente, ¿no? Cómo trabajan los otros profesores, ¿no? Eh, También la enseñanza a los niños, que no todos los maestros llevan un mismo tipo de enseñanza y que hay ciertas cosas que están bien y están mal, no, en cuanto a enseñar a los niños. También incluso el aprovechar el entorno o las herramientas que te da la escuela para poder hacer tus clases o dar clases. Más que nada, quiero dejar como conclusión que ponte las pilas, échale ganas a la escuela. Espero que hayas aprendido mucho de esto. Esto es solo mi experiencia y espero te sirva mucho. Yo soy Diego Velázquez. Hasta luego. Bye.